¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. 5 mitos sobre la creación o nacimiento de las hadas y las hadas madrinas. Hablar de mitos en torno a las hadas parece redundante. Sin embargo, no hablamos aquí del mito como una verdad oculta, sino de los intentos de explicar la supervivencia de ciertas historias a través de un razonamiento lógico, el cual no siempre se construye sobre lo que actualmente consideramos digerible en términos intelectuales. Las hadas son un mito. Y todo mito, en definitiva, es la única forma de expresar lo inexpresable. En consecuencia, todo mito es real, ya que solo mediante él podemos acceder a imágenes y conceptos que de otro modo serían rigurosamente inaccesibles. A continuación, analizaremos 5 mitos sobre las hadas y el origen de las hadas madrinas. Las hadas son las almas de los niños muertos. Una creencia bastante popular afirma que las hadas son las almas de los niños muertos que se niegan a abandonar el mundo. Las Banshee de Irlanda, por ejemplo, son descritas como rubicundas fantasmagorías diminutas, similares a niños. En Inglaterra, se cree que las hadas son los espíritus de los niños muertos que no han sido bautizados. Existe una curiosa anécdota consignada por el poeta William Blake, quien aseguró haber presenciado el funeral de un hada luego de que uno de los bebés de su región murió, repentinamente sin haber recibido la marca bautismal. 2. Las hadas son elementales. Este mito señala que existen distintos niveles de existencia, más etéreas que la humana y menos sutiles que la angélica. El filósofo y ocultista Paracelso detalló con rigurosidad este razonamiento en su tratado sobre los espíritus elementales, Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris et Decaeteris Spiritibus, donde expone la posibilidad de que existan infinitos niveles de existencia entre la materia grosera y la pureza espiritual absoluta, siendo las hadas una raza que habita en este mundo imperceptible. 3. Las hadas son ángeles. Según este mito, las hadas son ángeles degradados, es decir, ángeles rebeldes que no fueron condenados a una existencia demoníaca, o que descendieron a la tierra mucho antes de que se produjeran las guerras celestiales. Siguiendo este razonamiento legendario, las hadas fueron ángeles que se enamoraron de la tierra y abandonaron su esencia angélica, adaptándose por completo a las imposibilidades espirituales de su nuevo hogar. Según una antigua tradición medieval, cuando las guerras celestiales finalizaron, Dios permitió a los ángeles victoriosos elegir entre permanecer en el cielo o bien experimentar una nueva forma de vida sobre la tierra. Aquellos que eligieron los segundos son lo que hoy denominamos hadas. 4. Las hadas son dioses paganos. Es común pensar que las hadas son una disminución poética de las viejas deidades paganas aplastadas o absorbidas por el cristianismo. Sin embargo, esto no es así, al menos en parte, tal como lo demuestran las leyendas precristianas celtas y nórdicas, donde las hadas existen mucho antes de la llegada de la fe católica, aunque con un tamaño que nada tiene que ver con lo diminuto. Uno de los más importantes propulsores de esta teoría fue J. M. Barrie, autor de Peter Pan y la irritante Tinkerbell, en donde se la fusiona con el siguiente mito. 5. Las hadas nacen de la risa de los bebés. Hay una leyenda que sostiene que las hadas nacieron de la primera risa del primer bebé. Según mencionábamos, J. M. Barrie incorporó esta idea para sus cuentos de Peter Pan y en la novela de 1902, El pequeño pájaro blanco, de Little Whitbird, donde se explica el origen de las hadas en estos términos. Cuando el primer bebé rió por primera vez, su risa se rompió en 1.000.000 de partes y todas se fueron saltando. Aquel fue el comienzo de las hadas. Esta historia es, en realidad, el saqueo de una leyenda medieval bastante extendida en Irlanda. En el mito original, la risa de los bebés, es decir, el primer movimiento de la inocencia se rompe en 1.000.000 de partes de cristal, y de allí emergen las hadas.
Visto fríamente, la historia no difiere demasiado, salvo por el hecho de que aquellos fragmentos de cristal provenían de un espejo, pero no del speculum, es decir, del espejo tal como lo conocemos, sino del eidolon griego, que además de reflejo significa ídolo. Por lo tanto, el mito irlandés sostiene que las hadas nacen de la caída de los viejos dioses vencidos, fragmentados en 1.000.000 de pedazos apenas reconocibles. El origen de las hadas madrinas. Todos tenemos presente la imagen del hada madrina, esto es, un hada personal que otorga dones y bendiciones a sus ahijados humanos en innumerables relatos. Sin embargo, las hadas madrinas están prácticamente ausentes en las leyendas populares. Es en la literatura donde comenzaron a ser populares de la mano de autores como Madame de Aulnoy y Charles Perrault. La figura del hada madrina es una quimera entre las nornas, las diosas del destino de la mitología nórdica, las únicas capaces de torcer el curso de los acontecimientos, y la silueta folclórica de la madre muerta, a menudo presente en cuentos de hadas de un modo indirecto. De hecho, las hadas madrinas operan de un modo atípico con respecto a las otras hadas. Ellas se ocupan casi exclusivamente del destino y los problemas de sus protegidos humanos, cuando la mayoría de las hadas míticas se ocupan únicamente de sus propios asuntos. Esto se debe a un detalle puramente narrativo, una omisión, si se quiere, que pretendía suavizar el contexto para los lectores y oyentes más jóvenes. No hay relato en el que figure una hada madrina sin que la madre de la protagonista esté viva. Las hadas madrinas son, de hecho, el espíritu de la madre muerta que retorna para asistir a su cría a lo largo de las peripecias del relato. Desde luego, la imagen espectral de una madre que retorna de la muerte es, junto con la muerte misma de la madre, elementos muy fuertes para la psiquis infantil, de modo que para aliviar el peso de la angustia ante esta posibilidad nefasta el cuento de hadas ha preferido crear una especie completamente nueva para ayudar a sus protagonistas. Las hadas madrinas no solo protegen al héroe de la historia, sino que mediante la magia asisten a todos los personajes que puedan a colaborar físicamente con el protagonista. Los casos más conocidos son los de Cenicienta y la Bella Durmiente. En ambas historias las hadas madrinas fueron añadidas por Charles Perrault en lugar del espíritu de las madres muertas de las jóvenes. Más aún, la existencia de las hadas madrinas como reemplazo simbólico de las madres muertas queda registrado en el hecho de que, siempre, en todos los relatos en donde aparecen, se ocupan de que sus hijas consigan lo que toda madre desea para ellas, es decir, un marido. En otras palabras, si en un relato aparece una hada madrina es seguro que al final habrá una boda. No hay excepciones en este sentido. Narrativamente hablando, las hadas madrinas funcionan como un impulso extra en el protagonista, casi siempre femenino, un vínculo con lo sobrenatural que opera en el mundo sensible. Pero la asimilación de la hada madrina con la figura de la madre muerta no pretende ser secreta. Por el contrario, opera a un nivel psicológico que normalmente vamos perdiendo a medida que crecemos, pero que en los niños ejerce un poderoso atractivo mórbido. Esta es la razón por la que un cuento popular sobrevive a pesar de las omisiones y alteraciones que los años y las distintas plumas fueron ejecutando. En el fondo de todo cuento infantil se esconde una verdad terrible, la certeza de la muerte de nuestros mayores, pero también una esperanza, que aquellos que nos han abandonado seguirán velando por nosotros en horas difíciles.